Capítulo 6 del libro Razón y Emoción de Ferran Salmurri. Escuchar mejor. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway. En mi trayecto matinal diario hacia el hospital me cruzaba cada día con un grupo de 6 personas que, sentadas en la terraza de un bar, debatían cuestiones varias que debían ser muy importantes, pues era frecuente que 3 o 4 hablaran al mismo tiempo y con cierto apasionamiento. A menudo me preguntaba qué entenderían los que no hablaban de entre todo aquel guirigay. Un día lo comprendí, pues no tuve más remedio que detenerme ante el umbral del bar, al observar que los 6 estaban hablando al mismo tiempo. Obviamente nadie escuchaba y de nada servía lo que allí se decía. Sin duda, la necesidad de expresarse era superior al interés por aprender o comprender, e incluso a sabiendas de que nadie escuchaba lo que el otro decía. Escuchar de verdad se basa en la intención de hacer una de las 4 cosas siguientes. 1. Aprender algo. 2. Ayudar o consolar. 3. Entender a alguien. 4. Disfrutar con alguien. La clave para escuchar realmente es desearlo realmente, haciendo el esfuerzo de concentrarte y escuchar activamente. Tu manera de escuchar mejorará en pocos días o semanas. Para mejorar nuestra escucha activa, deberíamos esforzarnos atendiendo al mismo tiempo a 8 puntos básicos a saber. 1. Escuchar lo que te dicen. Estar concentrado. 2. Establecer contacto visual. 3. Centrarse en entender qué te quieren decir. Comprender el mensaje. 4. Atender a los sentimientos y emociones que acompañan ese mensaje. Practicar la empatía. 5. Alentar el mensaje del emisor y no interrumpir. 6. No juzgar ni prejuzgar. 7. Tener presente qué esperan de ti, es decir, para qué lo dicen. 8. Tener claro qué debes hacer ante ese mensaje. Cómo actuar o responder convenientemente. La escucha activa nos permite establecer un sentimiento de confianza con los otros. Comunicar mejor. Al decir algo, cuida de tus palabras no sean peores que tu silencio. Proverbio indio. Después de aprender a escuchar mejor, debemos mejorar nuestra comunicación asertiva. Del mismo modo que aprendemos a andar, a hablar y a pensar, también debemos aprender a comunicar mejor. La mayor parte de los conflictos entre las personas se debe a una inadecuada comunicación y a unas erróneas atribuciones. Es decir, si el motivo del conflicto no es la incorrección en el mensaje, sí lo es en la interpretación a que da lugar. Esto es válido en todos los terrenos en los que nos movemos, ya sea en el hogar, en la oficina o en el equipo de fútbol. Mejoraremos nuestra comunicación asertiva bajo las condiciones siguientes. A. El mensaje debe contener explícitamente aquello que queremos comunicar. No se puede pretender que el otro entienda o sobreentienda aquello que no decimos. Son muchas las personas que comunican bajo pensamientos tipo: a buen entendedor, con pocas palabras basta. Cuando digo esto, él o ella ya sabe a qué me refiero, o con el tiempo que llevamos juntos ya me conoce y sabe lo que quiero decir. Pues no. Aquello que pretendemos transmitir al otro se debe explicitar. Si esta noche desea ir al cine, no se le ocurra decirle a su pareja: ¿qué quieres hacer esta noche? Porque lo más probable es que no vaya al cine. B. Se debe iniciar la comunicación en el lugar y el tiempo adecuados, ser oportuno. C. El mensaje debe estar centrado en uno mismo y no en el otro. Hay que expresar lo que uno quiere, desea, piensa, solicita o siente y evitar mensajes culpabilizadores, acusadores, amenazantes o simplemente inoportunos. La expresión y el mensaje deben implicar respeto y consideración hacia los otros. Recordará el lector el caso que comentamos al principio de la familia Puig y de estas zapatillas que siempre están en el comedor. Veamos. Si nos detenemos, observamos y analizamos la eficacia y las consecuencias del discurso que utilizamos cada día. Si empatizamos con el menor y analizamos sus sentimientos y emociones ante nuestras palabras que claramente implican culpa, reproche o amenaza. Si mejoramos nuestra comunicación asertiva según lo apuntado hasta aquí. Si buscamos un buen momento y un lugar adecuado, podríamos decir algo así como: Sebastia, no me gusta ver las zapatillas en el comedor, ni me gusta vivir con desorden. No me siento bien. ¿Podrías ayudarme a sentirme mejor guardando las zapatillas en su sitio? Me harías un gran favor. Toda mejora en las relaciones personales debe iniciarse en una mejora de los prejuicios que solemos tener, ya sea sobre nosotros mismos, sobre los otros o sobre la vida en general.
Así, por ejemplo, ¿cuántas veces atribuimos mala fe en las acciones o comentarios de aquellos con los que convivimos, es decir, aquellos que sabemos que nos quieren? La comunicación asertiva es la manera más eficaz de expresar nuestros sentimientos y defender nuestros derechos. Un ejemplo. Los derechos no se conceden, se conquistan. Noam Chomsky. María era una paciente que vino a mi consulta debido a la mala relación que tenía con las personas a las que más quería. Era poco habitual que acabara una semana sin haber tenido algún conflicto con Tony, su pareja o con su hijo. A medida que avanzaba el tratamiento, es decir, su aprendizaje y práctica de aquello que no sabía, fue aprendiendo a relativizar, a empatizar, a prever que ellos se comportarían como era de esperar que lo hicieran y a comunicar con asertividad. Las relaciones con Tony y su hijo iban mejorando, pero en una determinada visita llegó con expresión desencajada, con el ánimo por los suelos y profundos sentimientos de desesperanza. Este fue su relato. Estoy muy mal. En muy pocos días he tenido 3 trifulcas con mi pareja, y el primer día me quedé muy hundida, pues me acusó de vivir a costa de él, y no solo no es cierto, sino que yo nunca le he hablado de que yo he aportado casi todo el patrimonio que tenemos y que hemos estado disfrutando. No lo comprendo. Pero aún fue peor el episodio, que ocurrió 48 horas después, pues me acusó de llevar una vida vacía. No valora nada de lo que hago, me moría de rabia. ¿Cómo se atreve a juzgarme y a acusarme de lo que hago o no hago? Claro, después de eso ya sé que me pongo borde y que entonces estoy insoportable. Y así tuvimos un tercer altercado. Lo peor es que 15 días después aún no se ha disculpado ni justificado, ni siquiera ha querido hablar de lo sucedido. ¿Cómo me puede tratar con tanto menosprecio, con tanta falta de respeto? Tuvimos que volver a empezar. Reconoció que no era la primera ni la segunda vez que cosas así le ocurrían. Se refirió también al hecho de que Tony había sido una persona muy trabajadora, pero que ya de joven vivía en un ambiente de amigos que tenían una vida fácil, por las posibilidades económicas superiores de sus padres. Con frecuencia sacaba a relucir que mientras él trabajaba sus amigos se iban a esquiar. Ahí tercia. Has estado centrando tu atención en el trato irrespetuoso y de menosprecio de sus mensajes y en los sentimientos de rabia y de indignación que te han invadido. Pero por un momento puedes centrarte en analizar qué sentimientos crees que ha motivado el comportamiento de Tony. María se quedó pensativa, pues no había reparado en que podía centrar su atención en ese aspecto. De hecho, tuve que repetirle la pregunta y aclararle al sentido, pues le costaba dejar de sentirse mal ante el recuerdo de ese episodio. Por fin respondió: quizás tenga cierta envidia de mi posición económica, de mi tiempo libre, o también puede que se sienta inseguro o maltratado por la vida, ¿no? Empezábamos bien el camino y la mejora, pues ante estos pensamientos no solo disminuían los sentimientos negativos, sino que gracias a una mayor comprensión de la causa emocional, María podía empezar a pensar en la manera de mejorar la situación y mostrar a Tony su malestar de forma más efectiva y eficaz. Pasados unos segundos en los que se centró en la cuestión, ella misma propuso: podría decirle que me sabe mal ver que se sienta mal, y que puedo comprender su malestar, y que si abandonamos las culpas podríamos buscar algún tipo de solución a su malestar. También podría en ese otro momento exponerle mis sentimientos y en fin decirle que me gustaría que ante situaciones como las que hemos vivido los tuviera presentes. La convivencia se mejora con empatía y comunicación asertiva. A modo de resumen, si hay 2 conceptos clave en el aprender y enseñar a vivir y a convivir, estos son la autoestima y la empatía. Por eso hemos dedicado un capítulo a este último, dada su importancia y relevancia ante el objetivo de mejora que pretendemos. Sin lugar a duda alguna, si en este mundo dispusiéramos de unos kilos más de empatía, se convertiría en un lugar inmensamente mejor. En este capítulo se exponen el concepto, las características, las consecuencias y las estrategias para mejorar la empatía.